que el laudo de Iberdrola carecía de efecto vinculante para el tribunal de TECO y no era cosa juzgada. Simplemente habían dicho que era una autoridad legal persuasiva y nosotros dijimos que no, que eso estaba equivocado, que había que tomar otra decisión. El tribunal después tomó su decisión. Así que por primera vez se dice no ejecute este laudo porque viola los principios fundamentales de la cosa juzgada. Al igual que le dicen a ustedes ahora que no ejecuten y tendrían también que básicamente anular los intereses y ellos dijeron otra cosa ante el Tribunal de Nueva Sumisión. Ellos básicamente rechazaron cualquier tipo de decisión en cuanto a cosa juzgada. También acusaron a TECO de fraude de manera difamatoria y el Tribunal de Distrito también desestimó esto. Y esto nos llevó otro año. Estamos en octubre de 2019. Después de eso, cuando el tribunal dijo, bueno, tenemos que volver al tribunal para dar otros pasos de ejecución, dijeron no, era demasiado pronto y TECO no nos dio los detalles bancarios. Por supuesto que sí lo habíamos hecho. Y después, nuevamente, alegaron, como lo hacen cuando pierdan, bueno, que se trata de una denegación del debido proceso. Así que dijeron que el Tribunal de Distrito había violado los derechos constitucionales de debido proceso y lo mandaron a la Corte de Distrito de Washington, D.C. Dijeron que tenían el derecho de intercambio de documentos, de producción de documentos para la ejecución del último laudo del CIADI. Eso estaba tramitándose y después se solicitaron otros pedidos de suspensión, que eso se negó y después dijeron que COVID no había permitido las consultas para el pago y después en noviembre de 2020 nosotros recibimos el pago. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos confiscar activos y básicamente establecer embargos sobre activos. Así que después de 10 años de procedimientos arbitrales que comenzaron en octubre de 2010 con la presentación de nuestra notificación de arbitraje y terminaron en octubre de 2020 con la decisión suplementaria. Ahora, Guatemala tiene nuevos abogados que supuestamente han tratado de buscar cualquier tipo de causal para la anulación y dice que han descubierto información que ha quedado disponible públicamente durante muchos años y está utilizando esto para anular este laudo. Como mostraremos en el curso de esta tarde, este es simplemente el último pretexto de Guatemala para evitar poner punto final a una diferencia de tanto tiempo y compensar a TECO por los daños que sufrió hace 14 años. Le voy a dar la palabra a mi socia, la señora Yang, quien explicará en primer lugar por qué la solicitud de Guatemala es inadmisible, porque la anulación no es un recurso disponible por las reclamaciones en contra del doctor Alexandrov. Luego ella demostrará que si incluso el tribunal no estuviese de acuerdo y determinase que se puede recurrir a la anulación en lugar de la reconsideración, la descalificación de acuerdo con el momento oportuno para este tipo de reclamaciones, la solicitud de Guatemala se debe desestimar porque ellos renunciaron a todo derecho que podrían haber para sostener que el señor Alexandrov carece de independencia o imparcialidad de manera manifiesta. Y esto es porque Guatemala sabía o debiera haber sabido de estos hechos a los que ellos se remitieron años antes de esta reclamación, con lo cual tendrían que haber presentado esta solicitud de descalificación durante la tramitación del procedimiento. De cualquier manera, voy a mostrar que las circunstancias en cuestión no revelan una falta manifiesta de imparcialidad o independencia por parte del doctor Alexandrov. Y el colega, el señor Pelachet, por qué los argumentos de Guatemala para anular el laudo tengan una pérdida
daños durante 2010 y 2020, y también este es un quebrantamiento de la regla de procedimiento. Y finalmente voy a explicar por qué la solicitud de Guatemala para anular el interés del laudo a la tasa preferencial de los Estados Unidos más 2% en lo que hace a la pérdida de valor tampoco prevalece. Con ello doy la palabra a la señora Yang. Muchísimas gracias. Necesitamos dar vuelta a la computadora para el video. Good afternoon, Madam President, members of the committee. As the committee heard earlier today, Agradezco a los miembros del comité, como ya habrán escuchado anteriormente hoy, Guatemala sostiene que la imparcialidad y independencia de un árbitro se pueden determinar de nuevo en el contexto de un procedimiento de apelación según 52.1 del convenio CIADI. El recurso no es la reconsideración según el artículo 51. TECO no está de acuerdo. La anulación según 52.1 no es un recurso para una supuesta parcialidad o sesgo del árbitro. El recurso correcto para abordar esta parcialidad está determinado por el momento oportuno en el cual se llegó a saber de este hecho alegado. Lo que nos dice el marco es que si este hecho se descubre en el curso del arbitraje, la parte puede proponer la descalificación del árbitro según el artículo 57 del convenio CIADI. Y esto es lo que vemos en la diapositiva aquí en color azul. De acuerdo con el artículo 58, la decisión sobre la propuesta de descalificación será tomada por los otros dos árbitros no impugnados o por el presidente del Consejo Administrativo del CIADI en algunas circunstancias definidas. No obstante, si el hecho pertinente es descubierto después de que el proceso arbitral llegó a su fin, pero antes de la expedición del laudo, la parte entonces puede solicitar reabrir el procedimiento según la regla de arbitraje número 38, con el fundamento que la nueva prueba muestra claramente una situación que es un factor decisivo o que hay una necesidad vital de aclaración en torno a algún punto en particular. Esto está refutado aquí en color lila. Una vez que se reabre el procedimiento y se presenta la solicitud, entonces comienza el mismo procedimiento según el artículo 58 del convenio CIADI. Si los hechos pertinentes se descubren después del dictado del laudo, la parte puede solicitar la reconsideración según el artículo 51 del convenio CIADI siempre que esta solicitud se presente dentro de los 90 días de descubrir el hecho y dentro de 3 años de la fecha de expedición del laudo, y es lo que tenemos aquí de la revisión. Se remite al tribunal original, pero si no es posible porque uno de los miembros no está disponible, se constituye un nuevo tribunal. Este caso, por supuesto, es excepcional. Esto ocurriría si uno de los miembros del tribunal falleció o está habilitado, o puede ocurrir con cualquier comité o tribunal. En estas circunstancias, si el hecho surge después de la expedición del laudo, la consulta sobre la reconsideración es diferente que la que tenemos en el caso de una descalificación. Cuando estamos hablando de una descalificación, el presidente o los miembros no impugnados determinan si el árbitro claramente carece de las aptitudes establecidas en el artículo 41, si el árbitro no reunía las condiciones para su designación, por ejemplo, si no tenía el requisito de la nacionalidad. Por el contrario, en un procedimiento de reconsideración según el artículo 51, el tribunal debe evaluar en primer lugar si el nuevo hecho era desconocido para el tribunal y para el solicitante, y si la ignorancia del solicitante se debió a negligencia. En otras palabras, si el nuevo hecho
es algo que no está en el expediente para consideración del tribunal y no era algo que podía ser descubierto por el solicitante a través de una debida diligencia, y esto impone una obligación afirmativa a las partes. Guatemala dijo esta mañana, bueno, aquí esto no se aplica porque si un árbitro es parcial o subjetivo, es algo que ya se sabía. Es decir, no, esto quiere decir si esto ya estaba en el expediente, era algo que los árbitros ya sabían. La segunda cuestión que debe determinar el tribunal es si el nuevo hecho es de una naturaleza tal que puede incidir en el laudo de manera decisiva, es decir, si eso tuvo un impacto en el resultado del laudo, como por ejemplo el carácter definitivo del laudo que podría llegar a tener que modificarse, pero si el tribunal decide que hay sesgo, pero que no afecta de manera decisiva el laudo sigue en pie y se rechaza la solicitud, pero si el tribunal decide que sí esto afecta al laudo, entonces habrá que reconsiderarlo. Y el tribunal original es el que está en la mejor situación de evaluar estas instancias, y ustedes ya habrán escuchado esta mañana toda una letanía de cuestiones que menciona Guatemala. No sabíamos si el señor Alexandrov tenía una anulación, pero todas estas cuestiones se podrían haber abordado con el tribunal original en un procedimiento de reconsideración, y claramente no es lo que pidió Guatemala en este caso. El procedimiento de revisión según el artículo, o reconciliación según el artículo 51 presenta diferentes objetivos del convenio, como por ejemplo la economía procesal, eficiencia y también el carácter definitivo y la estabilidad de los laudos del CIADE. Y de manera importante también tiene que ver con la redacción del convenio CIADE. Y permítanme observar. Asumamos este es el árbitro que se ha solicitado reconsideración y se niega porque es algo que no se supo hasta más adelante, que el laudo de alguna manera, que había algo que no fue comunicado por uno de los miembros del tribunal. ¿Cómo dice usted que el viejo tribunal aborda este tema con ese miembro sujeto esto al peso de esta alegación, teniendo en cuenta que antes de la expedición del laudo, el tema era si los otros miembros del tribunal consideran que el miembro impugnado debería ser revocado o invitado a renunciar. ¿Cómo el tribunal enfoca esta situación a la luz de la situación teniendo en cuenta su criterio? Es decir, la pregunta es si esto hubiese tenido un impacto decisivo. En esta situación, el tribunal original, primero hay que determinar si esto era algo que ya se sabía. Esta sería la primera pregunta, y luego la segunda pregunta sería si este nuevo hecho es de una naturaleza tal como para cambiar el laudo. Ahora que el tribunal está al tanto de esto, si esto hubiese modificado de manera decisiva o sustantiva el resultado de este laudo, y los dos árbitros no impugnados estarían en la postura de tomar esta decisión. ¿Cómo abordarían esta proposición? Que podría, a lo mejor se les cruza por la cabeza que este miembro impugnado del tribunal debe ser retirado y potencialmente designar a un nuevo miembro sin el beneficio de saber quién podría ser o cuál sería la contribución o cuál sería
Bueno, en este caso tendría que presentar su renuncia el árbitro impugnado y el laudo tendría que ser revisado como corresponde. Esto quiere decir que su criterio es decididamente diferente y tendría que ser aplazado hasta la reconstitución del tribunal. En primer lugar, tendría usted que determinar, porque la segunda parte del criterio, una vez que usted establece que este es un hecho nuevo, es el sesgo o la falta de independencia o imparcialidad incidió marcadamente en el laudo. Esto lo tiene que determinar en primera instancia. Y una vez que uno ha determinado que el carácter definitivo del laudo debe ser modificado, entonces en ese momento usted sí puede reemplazar al árbitro, pero primero tiene que determinar, bueno, esto tiene tal magnitud que materialmente este laudo habría sido diferente. Bien, voy a volver a la diapositiva 10. Esto tiene que ver con el historial de redacción del convenio CIADI. Como lo vemos en los antecedentes de la redacción, los autores iniciales rechazaron una propuesta del delegado de Costa Rica para agregar una disposición que permitiese la anulación del laudo, toda vez que una descalificación podría haberse posibilitado si hubiese sido presentada antes del dictado del laudo. Entonces, la circunstancia misma que alega Guatemala es la situación en la cual se encuentra. El presidente Broches respondió si él pensaba que el convenio no dejaba el hecho inconcluso, dado que el fundamento para la descalificación se comunicó después del dictado del laudo, con lo cual sería un hecho nuevo que posibilitaría la revisión del laudo, y se mostró obviamente que esta era la propuesta elegida simplemente por la cantidad de gente que votó a favor. Si Guatemala interpreta en este caso correctamente que el artículo 51A y o D le permite a un comité declarar y decidir sobre la imparcialidad y la independencia de un árbitro de nuevo, la propuesta de Costa Rica no habría sido necesaria. Sobre la base de la interpretación de Costa Rica, de la misma autoridad que el delegado de Costa Rica estaba tratando de agregar, ya habría estado incorporada en el artículo 52A o D. Y Broches ni ningún otro delegado, no obstante, mencionaron que esta autoridad ya había estado incorporada, sino la propuesta fue votada y rechazada. La interpretación de TECO también es respaldada por la decisión de 2 comités de anulación en Azurix contra Argentina y también en OEG contra Venezuela. Esta mañana ustedes escucharon al señor Smith en el caso de que estas decisiones no eran pertinentes, que Azurix es una decisión previa que no refleja la práctica o el ejercicio moderno. Nosotros sostenemos que esto no es así y el motivo es que esto fue avalado por el comité en 2019, hace 4 años, en el caso OEG. Y el comité en Azurix, de manera congruente con el historial de redacción, confirmó que cuando la parte solamente se informó del fundamento después de la presentación del laudo, este hecho recientemente descubierto llevó a fundamentar una revisión según el artículo 51, pero este hecho recientemente descubierto no llevaría a la anulación según 53A. En OEG, el comité dijo lo mismo. Creo que no nos está ayudando con los números de las diapositivas. ¿Nos ayuda, por favor? Esta es la diapositiva 2. El comité en OEG sostuvo que el artículo 51A no es la manera de abordar la descalificación de un árbitro. Según lo dijo el comité, la intención de los redactores
fue diferenciar la anulación, según el artículo 52.2a, de la descalificación en el artículo 57, diapositiva 13. El comité en OIG indicó que, al igual que a diferencia de un procedimiento de anulación, una revisión o reapertura del caso permitiría al árbitro, en este caso Alexis Moore, ofrecer su explicación. Tal resultado habría sido congruente and arbitration rules. As the committee highlighted, con la letra y el espíritu del convenio CIADI. No hay mecanismo para que un árbitro ofrezca explicaciones en un proceso de anulación, porque las alegaciones de las partes no son en parte de una solicitud de descalificación, con lo cual la regla del CIADI aquí no se aplicaría. El comité de anulación podría solicitar la explicación del árbitro, pero TECO no está informado de ningún comité de anulación que haya hecho esto. Contrario a lo dicho por Guatemala, tampoco le compete a la parte que impone la anulación solicitar una declaración del árbitro, porque en tal caso se convierte en testigo. Y así, tal vez este árbitro estaría sujeto al contrainterrogatorio y esta persona también tendría que revelar información sobre las deliberaciones del tribunal que están sometidas a la confidencialidad. Y si se permite que esto siga adelante, esto no es justo procesalmente, porque el árbitro no puede ofrecer explicaciones en contra de las alegaciones hechas, lo cual también puede incidir en su reputación, en su buen renombre y en designaciones futuras, y crea también un incentivo perverso para que una parte espere hasta el final de un procedimiento arbitral para hablar de un fundamento de descalificación, que es lo que acaba de hacer Guatemala, y en este caso también podría alienar a estos miembros. La parte puede esperar hasta el laudo, ver si prevalece o no, y si no prevalece, presenta el requisito del recurso de anulación. En la anulación, el árbitro no puede venir a presentar una explicación sobre lo que se acaba de decir. Y esta no es la intención, el objeto del convenio CIADI. Pasamos ahora a 52.1a. Esta disposición establece que se puede anular un laudo toda vez que un tribunal no haya sido constituido correctamente, de acuerdo con el contexto y el objeto y fin del convenio CIADI. 52.1a no puede ser interpretado como que le ofrece a las partes la oportunidad de nuevo de impugnar a miembros del tribunal. Como lo determinó el tribunal en Azurix, la anulación es posible solo cuando no se cumplió adecuadamente con el procedimiento de descalificación para impugnar a los miembros del tribunal. Y el motivo es que 52.1a aborda el incumplimiento en lo que hace o las infracciones a la Constitución del Tribunal de 37 a 40 y 56. Accordingly, if those procedures have been properly complied with during the course of the arbitration, as they were in this case, the tribunal will be properly constituted for purposes of Article 52.1a. 52.1a, perdón, del convenio CIADI. Okay, this is a momentary thing. Okay. Now, earlier this afternoon, Anteriormente, esta tarde, Guatemala reclamó que se habla de procedimientos que no son iguales, pero cuando estamos hablando de un tribunal que está regido por reglas procesales, cuando el tribunal no está constituido correctamente, las reglas tampoco fueron cumplidas, las reglas que rigen su cumplimiento, y esto tiene que ver con las reglas que rigen las propuestas de descalificación. Si hay un defecto en ese proceso, en ese procedimiento, el tribunal y el laudo tal vez puedan ser considerados para anulación o sujetos a anulación según 52.1a, pero aquí no se propuso la descalificación, con lo cual no hay procedimiento de descalificación ni decisión para ser analizada en la anulación y tampoco fundamento para
anular según 52.1a. Now, as the Azurics and OIG Como a ver, esta es la diapositiva 15, ahora está en la 16. 15. Por favor, siga diciendo el número de la diapositiva. Ahora pasamos a la diapositiva 16. Según lo determinó el Comité Nazurix, además de ser inadmisibles, según 52.1, las alegaciones de sesgo arbitral nunca mencionadas en un proceso arbitral son también inadmisibles, según 52.1d. I want to turn briefly to Guatemala's Ahora quiero pasar brevemente a la interpretación contraria de Guatemala que ustedes escucharon anteriormente esta tarde. Esto está en la diapositiva 17. Guatemala's contrary interpretation. La interpretación en contrario de Guatemala sufre al menos de 3 vicios fundamentales. En primer lugar, es que ignora la diferencia en el sistema del CIADI entre la anulación por un lado y la descalificación por otro, como se dijo en el comité de OIG. Incluso cuando estamos hablando de la falta de descalificación de un árbitro, el recurso que está expresado en el convenio CIADI no es la anulación según el artículo 52.1, sino la descalificación según el artículo 57, que es lo que vimos aquí en este flujograma, en la primera diapositiva. Ahora estoy viendo la diapositiva 18. El segundo problema es que la interpretación contraria de Guatemala ignora la diferencia entre corrupción y otros tipos de problemas. Si la imparcialidad y la independencia estuviesen incluidos en 52.1a y b, como lo dice Guatemala, el artículo 52.1c sería completamente superfluo. Si hay prueba de corrupción de parte de un miembro del tribunal, ese árbitro carece al mismo tiempo de imparcialidad e independencia. La corrupción es la categoría más extrema de una falta manifiesta de imparcialidad y objetividad. Si ustedes importan la falta de independencia e imparcialidad del artículo 52.1a de Guatemala, no necesita 52.1c. Todo el sesgo del árbitro, incluyendo la conducta y la corrupción, encajaría en 51.2.1a o d. Esto es contrario a aceptar los principios de interpretación de los tratados, como por ejemplo efecto util, que implica que todas las disposiciones del tratado tienen significado. También es contrario esto al historial de redacción del convenio CIADI. Como lo muestran los antecedentes de la redacción en la diapositiva 19, había 2 posturas. Dos posturas para ampliar el significado de 52.1b. Una, el C, que tiene que ver con corrupción e incluir mala conducta indebida. Esto fue derrotada 23-3. En la diapositiva 20 hay una propuesta similar realizada por un francés en lo que hace a defecto de carácter, y esto fue también derrotado. Y no se puede permitir que Guatemala traiga por la puerta de atrás 52.1a y d que fueron rechazados en 52.1c. Ahora bien, Guatemala indicó que el comentario que ustedes ven se desprende aquí del señor Chervier, el comentario del delegado de Austria respalda esto, y esto es extraño por 2 motivos. El comentario austríaco es que la propuesta francesa ya estaba cubierta en A. En primer lugar, ningún delegado estuvo de acuerdo con este comentario. En cambio, el presidente presentó esto a votación y una vez más fue derrotado. Como lo vimos anteriormente, tras este intercambio, el delegado de Costa Rica posteriormente propuso agregar la disposición que permite la anulación o la descalificación, algo posible pero que no se hizo durante el arbitraje, y esta propuesta se rechazó. Entonces, si los delegados en este momento hubiesen estado de acuerdo con el delegado austríaco, que este sesgo está cubierto en A, la propuesta de Costa Rica nunca se hubiera realizado porque no se consideró necesaria.
I miss where's the reference to bias here that was said to be ¿A dónde se habla de sesgo? ¿Dónde? So I was just using bias as a shorthand, but Estaba hablando de sesgo como una abreviación, pero se hablaba de falta de integridad o un defecto en carácter moral. Se hizo una propuesta para sacar la palabra corrupción. En lo que hace a la relación, usted está diciendo que la redacción de